Muy buenos días para todos. Dios los bendiga muchísimo. Hoy vamos a seguir con el tema de las ataduras. Es un tema muy profundo, pero hoy voy a hablarles específicamente de cómo se engendra el pecado, cómo empezamos nosotros, cómo le damos a luz al pecado, porque antes de eso hay una antesala. Empieza a suceder algo en nosotros, me gusta poner el ejemplo de una mujer cuando empieza a engendrar un hijo, recuerden que para que eso suceda hay una semilla que se coloca en el óvulo de la mujer, y esa semilla pues empieza a reproducir, empieza a alimentarse y va empezando a formarse el feto. Sí, eso mismo sucede con el pecado. Nosotros empezamos a alimentar. ¿Cómo sucede? ¿Cómo arrancamos? Hablando ya de la parte espiritual para que se engendre el pecado. Arranca con un deseo. Sí, arranca con un deseo. Entonces, cuando ese deseo está arraigado en su cabeza, ¿sí?, empieza a suceder algo, y es que te empiezas a apasionar, empiezas a meterle pasión, empiezas a apasionarte por ese deseo, ¿sí?, a querer, avivar ese deseo, ¿sí? Y cuando eso sucede, empezamos a alimentarlo, y sucede algo que se llama concupiscencia, que se los quiero leer acá porque en un texto de la palabra de Dios. Concupiscencia, vamos a leerlo para que podamos entender más este concepto. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, digamos que ese es como el resultado de lo que sucede con el deseo. La concupiscencia es el mismo deseo, ¿sí? Es lo que nos lleva a la pasión, es lo que nos lleva a alimentar esa conducta. Entonces, cuando empezamos, recuerden estas palabras: deseo, pasión, y nos lleva a una conducta, ¿sí? Y luego esa conducta pues nos lleva a cometer un pecado. Digamos que ya esa conducta va a dar a pie un resultado, va a ser igual a un resultado. Entonces, deseo más pasión más la conducta igual resultado. El resultado va a ser el pecado en sí, ¿sí? Porque empezamos con un deseo, luego empezamos con una pasión para alimentar ese deseo, y empezamos con una conducta que nos lleva a alimentar ese deseo, y luego eso ya se va a convertir en un pecado, ¿sí? Va a dar como resultado un pecado, que pues obviamente ya sabemos que el pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces es importante entender de dónde arranca todo, porque cuando tú conoces toda la historia y todo lo que sucede a raíz de lo que hacemos cuando no agradamos a Dios, pues obviamente vamos a poder trabajar allí de manera más consciente. ¿Listo? Entonces así se engendra un pecado. Quiero leerles otra porción de la palabra. Este que les acabé de leer es Santiago 1:15, se los voy a volver a repetir. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Listo? Entonces, recuerden que cuando nos acostumbramos a alimentar la carne y alimentar esos pecados, esos errores o esas consecuencias que hacen que no nos acerquemos a Dios, que nos alejan cada día más de Dios, cuando seguimos alimentando aquello, el resultado va a ser muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Recuerden que en la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, quiero leerles acá donde dice Romanos 7:15: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces ahí es donde empieza a suceder. Este texto es muy bacano y muy chévere, porque ahí es donde empieza a suceder algo, y es que ya se te convierte en algo normal. Cuando ya tienes engendrado ese pecado, cuando ya tienes engendrado ese deseo, esa pasión de hacer de alimentar ese pecado, ¿sí?, usted ya se le vuelve normal. Y mire lo que dice Romanos: porque lo que hago no lo entiendo,
pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Resulta que hay una parte en usted que es el espíritu, que aborrece, porque usted sabe que el espíritu y la carne no la van, ¿sí? Son dos cosas diferentes que el uno te va a llevar a la perdición y el otro te va a llevar a la conexión directa con Dios. Resulta de que va a haber algo de ti en tu interior que te va a remorder la conciencia y te va a decir en un momento dado, yo sé que estoy haciendo algo mal, ¿sí? Yo sé que tal vez esto no es por aquí, pero resulta de que ya no es usted, ya es el pecado que está dominando en usted. Entonces, ¿por qué? Porque pues obviamente ya tiene mucha más fuerza porque lo hemos alimentado más a él que al espíritu. ¿Me hago entender? Eso es a lo que quiero llegar. Por eso es que ya usted sigue cometiendo el pecado, ya se engendró en usted y sigue cometiendo el pecado porque ya es el pecado el que lo está dominando. Ya es el pecado el que te está dominando. Uno no lo entiende en ese momento y ya usted no hace lo que realmente quiere su corazón o su espíritu, que es hacer lo correcto, sino que hace lo que usted aborrece en su interior, ¿sí? O sea, es tremendo. Por eso es que hay que prestarle mucha atención a esto, porque es algo supremamente divino, que cuando lo logramos ver, vamos a poder construir algo demasiado poderoso en nosotros. Vamos a tener un crecimiento a nivel espiritual y una conexión con lo divino impresionante, chicos. Si podemos entender esto y ponemos el empeño en trabajar en alimentar el espíritu. ¿Cómo podemos lograr eso? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Lucas 11:13. Lucas 11:13. Entonces miren, chicos, que no está perdido. O sea, no, yo no quiero decirles que me entiendan que no estamos, entonces el pecado ya nos domina, entonces ya estamos perdidos y no hay oportunidad, no hay esperanza. No, mire que hay esperanza todo el tiempo, cada día que tú te levantas hay esperanza y hay oportunidad. Dios te está dando una oportunidad, aprovechemos que estamos vivos para que vayamos allá y empecemos a pedirle a Él que nos ayude por medio del Espíritu, que nos ayude a alimentar el Espíritu, que nos ayude a buscar de la palabra, que nos ayude a entender la palabra, que nos dé revelación y empiecen a conectarse con la palabra de Dios, a buscar de la palabra de Dios, que ese es el alimento para el espíritu. Y vamos a terminar nutriendo más al espíritu que a la carne, y obviamente eso es lo que se va a apoderar de tu vida, el espíritu es lo que se va a apoderar de tu vida, y sin tú darte cuenta vas a ir matando a la carne, a esos deseos de la carne que te hacen llegar al pecado, a esos deseos y a esas pasiones, ¿sí? Que hablábamos ahorita, deseos, pasiones que te hacen llegar a una conducta que te da resultado a un pecado. Vamos a ir eliminando eso de manera inconsciente. Apenas nosotros empecemos a alimentar el espíritu. Es la mejor, arma contra el enemigo. Es la mejor arma contra el enemigo. Conocer cómo es que él se desarrolla en nosotros y empezar a cortarle, digamos así, como una palabra, a cortarle el alimento, y suministrarle más alimento al espíritu, y va a pasar algo impresionante, chicos, porque en mi vida está sucediendo. No quiero decir que soy perfecto, pues, y que mejor dicho soy la eminencia, no, pero sí he venido teniendo un crecimiento por parte de la palabra de Dios. Por eso se les digo y les hablo con coherencia, porque en mí está sucediendo, y he visto muchas personas en las que cuando lo logran hacer ha sucedido algo impresionante. Por eso, chicos, vale la pena que le apostemos a la palabra de Dios, que empecemos a pegarnos de la palabra de Dios, porque así vamos a alimentar el espíritu y van a pasar cosas extraordinarias. La vida de cada uno va a cambiar absolutamente para bien y de manera positiva, y en todas las esferas empieza a suceder una energía muy chévere, una energía muy positiva, y digamos que empezamos a tomar mejores decisiones inclusive. O sea, toda la esfera cambia, porque recuerden que el pecado, los deseos de la carne te llevan a la muerte, y el espíritu te lleva a tener vida en abundancia, vida eterna
en todos los sentidos y vida en abundancia en todos los sentidos, chicos. Entonces ese era el mensaje que les quería entregar. Dios los bendiga muchísimo. Un abrazo para todos.